en el psicológico que tiene 13, su mamá dice que tiene 13, los vecinos dicen que tiene 13, ¿qué hacemos? Lo que podemos, hay dos posibilidades. Una es decir, ¿sabes qué, fiscal? Te olvidaste de pedir la partida de nacimiento y te absolvemos. Lo absolvemos entonces por eso. Y la otra es que el juez diga, voy a corroborar la autenticidad de la información que hay en el caso, y eso se llama prueba sobre prueba o prueba complementaria. O sea prueba de la fiscalía o sea prueba de la defensa, se entiende que el artículo 385 del Código Procesal Penal del Perú, que tiene 13 años, autoriza que se haga eso. 385 del Código Procesal Penal. Deben haber llovido habeas corpus, porque hay abogados que les encantan los habeas corpus, y el Tribunal Constitucional nunca ha declarado fundado ningún habeas corpus. ¿Por qué? Porque les digo, en los sistemas procesales penales que tienen un origen europeo continental, y en civil hay prueba de oficio, no va a haber en penal que hay interés público, y por lo tanto lean el artículo 385 del Código Procesal Penal. O sea, la imparcialidad no prohíbe que en nuestro modelo pueda haber limitado, ¿no?, la prueba de oficio siempre que se cumplan tres requisitos. Primer requisito, que recaiga sobre los hechos objeto del proceso. Segundo requisito, que sea prueba sobre prueba o prueba complementaria, o sea, que sea para corroborar la prueba que alguna de las partes ha ofrecido. Y tercer requisito, que se permita contradicción, o sea, que se anuncie y el juez diga a las partes, que se discuta, y después de eso el juez lo va a tomar en cuenta en la sentencia. En realidad, del 100% de casos penales, ni en el 1% hay prueba de oficio. ¿Por qué? Porque se entiende que para empezar, para ofrecer prueba más allá de lo que yo les digo, hay que conocer el caso. Y los únicos que lo conocen son el fiscal y la defensa del acusado. El juez recién va a conocer el caso al final del juicio, con la producción de las pruebas por las partes. Y segundo, los jueces están saturados de trabajo. Les acabo de decir que los juicios no se están realizando juicio empezado y juicio continuado consecutivamente hasta la sentencia, y por lo tanto, imagínense si el juez va a tener tiempo para hacer el trabajo a uno u otro fuera de los términos de la prueba de oficio que hemos indicado. ¿Ok? Entonces no hay que preocuparse. Esta es una discusión más que nada de conocimiento general, porque si un juez excede fuera de estos requisitos, obviamente vulnera el sistema acusatorio, que es de separación de funciones fiscal y juez, y el tema de la imparcialidad. Después, intervinientes del juicio. ¿Quiénes van a ser los intervinientes del juicio? Obviamente, pues el juez, ¿no? El juez es el que preside, dependerá de si el delito es grave o no es grave. Si supera el mínimo legal los 6 años, van a ser 3 jueces, ¿no?, juzgado colegiado, que van a hacer el juicio. Si es menos de 3 años o menos de 6 años, un juzgado unipersonal, ¿no? Menos de 6 años, un juzgado unipersonal. ¿Quiénes intervienen? Hemos hablado del fiscal, hemos hablado de la defensa del acusado. Puede ser que el agraviado tenga una personería especial, puede intervenir como actor civil para todo lo que tiene que ver con la reparación civil. Puede ser que haya un corresponsable civilmente, tiene derecho a participar el tercero civilmente responsable. También se puede afectar el patrimonio, ¿no?, de la persona jurídica, ¿no? La persona jurídica hoy día, imagínense con el caso de Montesinos, contra 1.300 imputados, cuántos medios de comunicación social, ¿no?, prensa escrita, radio, televisada, fueron comprendidos, y entonces el Código Procesal Penal del 2006 ya instaló ahí a la persona jurídica, que tiene derecho del comienzo a contar con su defensa, porque desde el Código Penal del 91 ya nosotros teníamos sanciones contra las personas jurídicas, artículo 102, artículo 105 del Código Penal, tenemos hasta pena de muerte para la persona jurídica, que es la disolución. La disolución de una persona jurídica es como la pena de muerte para un ser humano. Entonces la idea es que debe tener derecho a participar y a defender, pues, su patrimonio, ¿no?, y continuar existiendo. Entonces, después, ¿cómo se desarrolla el juicio? Dice acá en el Código 2006, ¿no? Tenemos 3 momentos procesales: fase inicial, fase probatoria, fase decisoria. Vamos a ir hablando un poco más de esto. Entonces, un esquema, vamos a avanzar con esto, un esquema, a ver, ¿no?, de los pasos que se tendría que dar en un juicio oral es el que ustedes están viendo, ¿no? ¿Cómo arranca el juicio? Instalación del juicio. ¿Cómo va a arrancar? Bueno, cada parte tiene la obligación de decirle al juez cuáles son los hechos que va a probar, con qué pruebas y cuál es su relevancia jurídica, ¿no? Eso se llama alegatos de apertura, ¿no? También el director de debates le va a decir al juez qué derechos tiene el acusado, porque puede ser que él no quiera ir a juicio oral. O sea, en el Código Procesal Penal tenemos salidas alternativas y tenemos fórmula de simplificación procesal penal.
salidas alternativas, principio de oportunidad, acuerdo reparatorio, en diligencias preliminares, en la investigación preparatoria y fórmulas de simplificación procesal penal, terminación anticipada en la investigación preparatoria, colaboración eficaz y también tenemos al comienzo del juicio oral la conclusión anticipada del debate o la conformidad del acusado con la acusación, ¿no? En el caso que él acepte, ¿no? Si acepta, se le rebaja la pena una séptima parte, ¿no? Una séptima parte de lo que sea la pena concreta. Y bueno, en el caso que no acepte, se supone que hay que continuar el juicio, tiene que preguntársele por el director de debates si tienen pruebas nuevas, ¿no? De qué se trata, en fin. Después se va a producir toda la prueba en el juicio, obviamente va a arrancar el fiscal porque él tiene que demostrar que el acusado es culpable, después la defensa, hacer control de calidad y al final sacan las conclusiones el fiscal y el defensor sobre qué se produjo en el juicio oral, ¿no? Y la autodefensa y la sentencia, ¿no? Eso es una visión estática. Fase del juicio oral, ¿no? Fase inicial dice actos preparatorios, acto de instalación y apertura del juicio, alegato de apertura. Ya nos hemos referido a ese tema en el comentario que acabamos de hacer, ¿no? ¿Dónde se realiza la audiencia? ¿Dónde se realiza la audiencia? Bueno, se entiende pues que si están detenidas las personas que van a ser juzgadas en lugares próximos a sus penales, es donde se realiza esto. Y bueno, también hoy día se está utilizando mucho el sistema de videoconferencia, ¿no? Videoconferencia también porque tenemos problemas penitenciarios. Ustedes están en Lima, pero están internos subpatrocinados en otro lugar a través del sistema de videoconferencia, ¿no? Entonces el abogado puede estar allá o puede estar acá, el asunto es que tiene acceso a toda la información y por lo tanto de esa manera se puede controlar el desarrollo del juicio, ¿no? ¿Qué se requiere para instalar la audiencia? Obviamente tienen que estar todos los sujetos procesales que hemos dicho, juez, fiscal, defensor, ¿no? Y también tiene que estar el acusado, ¿no? Por lo menos en la primera audiencia tiene que estar el acusado porque no podemos condenar en ausencia o contumacia. Ya después veremos si intencionalmente se está sustrayendo o pide permiso, porque la idea es que tampoco haya impunidad, ¿no? Y esa regla incluso que está en el Código Procesal Penal, que se lee la sentencia con los que están presentes a través de una jurisprudencia de la Corte Suprema, una sentencia normativa, se aplica en el Código del 40, ¿no? Antes era horroroso, ¿no? O sea, habían juicios orales que demoraban un año, año y medio con el Código del 40, se terminaba, se producía la autodefensa y en 2 días o 5 días había que leer la sentencia, se citaba y no salía el interno porque tenía problemas con la presión, estaba mal del pecho. Conclusión, se llamaba al fiscal, al médico legista, el médico legista decía, sí, tiene problemas con la presión, no nos hacemos responsables de lo que pase si le leen la sentencia y se declara nulo todo el juicio oral, un juicio oral de 1 año y medio. Imagínate que haya coacusados, que te hayas esforzado por traer tu prueba, tus pericias, todo el mundo se perjudicaba salvo él porque lo que quería era que haya otro colegiado. De repente hay estrategias también que son de mala fe, ¿no? Que tienen que ver con el vencimiento de los plazos de prisión preventiva y por lo tanto la idea es ese equilibrio que les he dicho de garantías y eficiencia, ¿no? La ubicación de las partes en la audiencia, bueno, igual ahí hay un tema porque el Código Procesal Penal no reformó lo del Código antiguo, pero en la práctica lo que está pasando, yo diría que en la mayoría de locales judiciales es que esté frente a los jueces, ¿no? Frente a los jueces, a la derecha una mesa, la fiscalía, a la izquierda está la defensa del acusado, un lugar entre ambos para que se coloque el acusado, testigo, agraviado cuando va a declarar, y así lo podamos mirar todos, ¿no? Tanto los que interrogan como los jueces puedan escuchar y puedan apreciar racionalmente estas declaraciones, ¿no? Hay todo un protocolo para el tema del desarrollo del juicio, ¿no? El desarrollo del juicio, ¿no? Ya nos hemos referido también a estos temas, ¿no? O sea, el director de debates tiene que decir, porque si el juicio es público va a haber gente que va a entrar y no sabe de qué se trata la película que va a ver, ¿no? No sabe de qué va a controlar, claro. El defensor y el fiscal saben, pero lo demás tiene que una especie de tráiler, ¿no? Del próximo juicio oral que va a pasar, en resumen, en 3 minutos, cosa que así también cuando salga la sentencia y en ese interín la producción de pruebas puede controlar si tiene relación o no esto con el resultado, ¿no? También, ¿no? El desarrollo del juicio también, ¿no? El tema del alegato de apertura, se entiende que no se puede sacar conclusiones
Hay una frase que es muy adecuada, hay un autor, don Ángel Osorio, hace 80 años en un libro, El alma de la toga, dijo que la brevedad de los alegatos es el manjar de los jueces, ¿no? Entonces la capacidad de síntesis que tenga el fiscal o el defensor para decirle qué es lo que se va a hacer en el juicio oral es maravilloso, ¿no? Entonces alegato de todos ellos, ¿no? Alegato de todos ellos, o sea, cuál es su oferta, su promesa de lo que van a hacer en el juicio oral. Hay la posibilidad de conclusión anticipada del debate, ya les dije, este es el procedimiento de lo que hablamos. Tenemos un acuerdo plenario penal de la Suprema, 5-2008, que se refiere a este tema, 5-2008, ¿no? Y después viene el tema de la fase probatoria, ¿no? La fase probatoria, ¿no? O sea, tenemos un orden en la fase probatoria, ¿no? Se supone que para empezar, si el acusado quiere declarar, lo hace al comienzo, para empezar, si quiere. Si no quiere declarar en ese momento, puede hacerlo posteriormente, ¿no? Algunos están esperando que se produzca toda la prueba para declarar al final, ¿no? Saber qué dijeron qué dijo el denunciante, qué es la víctima, qué dijeron los testigos, las pericias, y al final declara. Si quiere declarar, ¿no? Si no quiere declarar, no se puede inferir nada en su contra, él no quiere defenderse, porque además, así aceptase los hechos, tampoco se podría condenarlo solamente con esa base. Habría que ver toda la información que hay, sacar conclusiones de ella, para que esto pueda ser así, ¿no? Ya hablamos de la prueba de oficio también, ¿se acuerdan? Hablamos de la prueba de oficio también. Acusación complementaria, ¿no? Lo que puede pasar también es que la acusación del fiscal escrita fue aprobada en el auto de enjuiciamiento, pero después en el juicio se aprecia que la calificación no debe ser esa, sino debe ser otra. Entonces, ¿es posible que se pueda variar el delito que se hizo en la acusación que fue controlada en la etapa intermedia? Sí es posible. Tenemos un acuerdo plenario penal antiguo también, del año 2007 me parece, que se llama la interpretación del artículo 285A del Código del 40. Es un acuerdo plenario, la regla es: hay un principio de vinculación entre la acusación, hoy sería autoenjuiciamiento, y la sentencia. También se llama correlación. O sea, no te puedo condenar por un delito distinto al que fue en materia de juicio oral y de acusación de autoenjuiciamiento. Ejemplo, estamos en un homicidio, no te puedo condenar por tráfico ilícito de drogas, ¿no? Pero lo que sí puede haber es una adecuación, una variación, y hace más o menos el año 96... hasta el año 2004, la Corte Suprema pronunció una jurisprudencia vinculatoria que se llamó el principio de determinación alternativa de la pena. Principio de determinación alternativa de la pena, y eso está hoy día en el Código Procesal Penal. Sí puede haber cambios, se habla de homogeneidad, ¿no? Siempre que haya homogeneidad, ¿no?, del bien jurídico protegido, que haya identidad fáctica, identidad jurídica, coherencia entre los elementos fácticos y jurídicos, y que se garantice el derecho de defensa, incluso prueba nueva, ¿no? Puede haber cambios, pero sí hay que tener en cuenta siempre el tema de la homogeneidad del bien jurídico protegido. No podemos salirnos de un bien jurídico a otro bien jurídico, porque podría haber una afectación. Lo que no se pueden cambiar son los hechos. Los hechos ya tiene que haber una correspondencia con eso, y por lo tanto el tema está solo con la calificación legal, ¿no? Porque por un error en la calificación no se va a absolver a nadie, ¿no? Y bueno, después la fase decisoria, que es la conclusión, ¿no? La conclusión, ya cuáles son los argumentos de la Fiscalía, de la defensa, los jueces, en fin, qué es lo que van a hacer, ¿no? Vamos a continuar hablando, porque vamos a tratar la valoración de la prueba, y la prueba se aprecia en el juicio. Así que vamos a seguir, pero ahora desde un enfoque de la valoración de la prueba, ¿ya? De la valoración de la prueba. A ver... Hay distintos sistemas de valoración de la prueba. Pero hoy día, si ustedes quieren profundizar estos conocimientos, el gurú de la prueba es Michele Tarufo. Michele Tarufo es un jurista italiano de 75 años de edad, de la Universidad de Pavía. Entra en internet, ahí va a encontrar cualquier cantidad de información gratuita. Todos los años viene a Perú. Yo enseño en la maestría de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica. Todos los años viene al congreso que hacemos. Es un superstar, y entonces también tiene que ver mucho con el tema de la prueba científica, técnicas forenses, la casación también. Es un procesalista civil,
Acuérdense siempre, primero fue el proceso civil, después fue el proceso penal y por lo tanto las bases van a estar en el proceso civil y obviamente en la teoría general del proceso. De ahí hemos hecho el proceso penal con algunas pequeñas modulaciones, ¿no? Pero en esencia, si supiéramos mucho procesal civil, tendríamos más facilidad de interpretar y aplicar mejor las normas en el proceso penal. Entonces, Tarufo es la voz, ¿ya? Michele Tarufo es la voz, ¿ok? Y bueno, hay muchos autores hoy día que siguen este camino tan interesante y que justamente tiene que ver con algunos mitos que hemos tenido nosotros en estos cambios de sistema inquisitivo a sistema acusatorio, porque como tenemos un origen muy fuerte europeo continental, allá por ejemplo se plantea que la inmediación es que los testigos estén de cara a los jueces, ¿no? Para que los jueces miren y escuchen cómo declaran los testigos y como si así se va a establecer la mayor credibilidad de los testigos. Podría ser que un testigo pueda expresarse muy bien oralmente, corporalmente y por lo tanto, no por eso lo que diga va a ser racionalmente aceptado, ¿no? Imagínense ustedes que alguno de ustedes diga que estaba en el Palacio de Justicia y se ha venido caminando sin sudar en 5 minutos. ¿Alguien le podría creer que desde el Palacio de Justicia se puede llegar a la cuadra 17 de Petituar caminando y sin sudar? ¿Cómo llegaría el hombre? Si es que llega, ¿no? Aunque ustedes son litigantes, ustedes están bien preparados, son guerreros, ¿no? Caminan por todo Lima, de un lugar a otro, ¿no? Pero igual en 5 minutos no lo hacen nunca, ¿no? ¿Cuánto tenemos? 30 minutos. A pesar de que utiliza su tono de voz de alegato, de juicio oral, su expresión corporal, lo que está diciendo él no es creíble racionalmente. Porque ¿contra qué va? ¿Va contra la lógica o no va contra la lógica? ¿No es cierto? La lógica, los principios de razón suficiente, tercio excluido, no contradictorio, pero también todos ustedes al consenso dicen, imposible que alguien venga del Palacio Nacional de Justicia en 5 minutos a pie a la cuadra 17 de Petituar. ¿Por qué? Porque va contra las reglas de la experiencia. O sea, ustedes no tienen que ser físicos ni ingenieros para saber cómo se controlan los tiempos, sino así empíricamente dicen por lo menos media hora. Y media hora, ¿cómo vendrá si no estás acostumbrado a caminar? ¿Me entiendes? Entonces de eso se trata. La idea es que está bien que haya inmediación. Está bien que la prueba se produzca frente a los jueces. ¿Saben por qué? Porque cuando en el Código del 40 se decía que la prueba se produzca frente a los jueces en la instrucción, ¿cuántas veces se producía frente a los jueces la prueba en la instrucción? ¿Todas no eran delegaciones? A secretarios, a ayudantes y cosas. No estaban. A veces no estaba el juez, no estaba el fiscal, a veces no estaba ni el defensor público y todos firmaban las actas después. Entonces, por eso es bueno que haya inmediación, porque el juicio oral es público y el juez no puede agarrar y quitarse la insignia y decirle al relator, siéntate compadre que ahorita vengo, ¿no? Porque el juicio es público, si lo prueban lo destituyen. Entonces el tema está que por eso está bien que haya inmediación, pero no por eso la valoración de la prueba va a ser más alta, por el tono de voz o por la expresión corporal, sino por la racionalidad de la declaración. ¿Y eso de qué va a depender? De que nuestro sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, tiene 3 componentes y cuando se trata de testimonios, ¿qué le vamos a aplicar? Lo que yo acabo de hablar, reglas de la experiencia y reglas de la lógica. Reglas de la experiencia y reglas de la lógica. Ejemplo, si hay un testigo que dice que en horas de la noche, en un lugar que no tenía iluminación artificial, ha percibido excelentemente, a ver si pueden poner en vibrador su celular, ¿ya? Puede decir, se puede aceptar que tiene el máximo de credibilidad, o sea, en horas de la noche no hay luz artificial y un testigo dice que vio exactamente cómo se produjo el robo, una regla de experiencia, ¿qué te dice? Que no es posible. A eso me estoy refiriendo. Regla de experiencia es lo que el hombre medio aceptaría como válido, ¿me entiendes? Entonces eso, yo como fiscal o yo como defensor, cuando ofrezco una prueba, el producto de esa información debe ser motivado por el juez en su sentencia, porque no me puede decir que no tiene valor porque se le ocurre cualquier cosa, tiene que justificar. O también, imagínense ustedes en otros juicios que un órgano judicial diga, bueno, la declaración de testigo no tiene valor porque pertenece al mismo partido político que el acusado. La declaración de este testigo no tiene valor porque pertenece al mismo partido que el acusado. ¿Qué está diciendo? Que todos los que integran ese partido político son unos mentirosos. ¿Y eso es racionalmente aceptado? No. Tendría que demostrarlo en cada caso concreto porque ese señor está mintiendo. De eso se trata hoy día. Entonces,
Entonces, sistemas de valoración de la prueba, ¿no? Tenemos acá, dice, íntima convicción. Esta es la del jurado popular. Esa es la del jurado popular. Se supone que tendría que hacer lo mismo que yo les acabo de decir. Pero ¿qué pasa? No motiva. O sea, sin conciencia. Es lo que piensen ellos, no tiene que dar ninguna explicación, sea jurado popular o sea juez profesional. Entonces, ¿quién controla lo que ellos han hecho? Por eso no hay apelación. Si la sentencia es absolutoria y no tiene motivación, ¿qué vas a apelar? ¿Qué agravio vas a poner si no te está diciendo por qué absuelve? Ese es el sistema anglosajón o adversarial. Solo puedes apelar la condena, que tampoco va a haber motivación. Lo que se va a motivar es la pena, pero elementalmente, porque es diferente, pues. Son otros modelos. No se exige tanta fundamentación como en nuestro país, que tiene un origen europeo continental, donde también pasa lo mismo, ¿no? Ese es el sistema de íntima convicción del jurado popular, ¿no? Después tenemos otro sistema de valoración de la prueba legal, ¿no? De la prueba legal. O sea, antiguamente se entiende que la ley establecía cuánto valía un testimonio, ¿no? Dependía de quién lo haga, ¿no? Si era hombre, si era mujer, si tenía mandil rosado o no. Después dependía de su posición económica también, ¿no? Su posición económica también, ¿no? Si era un monarca o si era un trabajador, ¿no? De la agricultura, o sea, así era antes, tarifa legal. Y todavía queda algunos rezagos, por ejemplo, cuando dice el código que para que valga la confesión que se requiere corroborar la declaración del imputado que acepta los hechos, ¿no? O sea, no puede haber nunca confesión si no hay corroboración de la aceptación de los hechos por parte del imputado. En los delitos contra el patrimonio, para poder condenar a alguien por un hurto, por un robo, ¿qué se nos exige? Acreditar la persistencia del bien, o sea, es prueba tasada, prueba legal, ¿me entiendes? Normalmente se deja en libertad a los jueces a que puedan tomar una decisión respecto a eso, ¿ok? Además, antiguamente, cuando se buscaba la valoración de la prueba, había lo que se llamaba el juicio de las ordalías, o el juicio de Dios, ¿no? Las ordalías o el juicio de Dios, ¿no? Entonces el tema era que, agarra este fierro caliente, ¿no? Si te quemas la mano es porque estás mintiendo, si no te quemas es porque no has mentido. Si no, introdúcete al mar, lo más que puedas al fondo. Si te ahogas es porque mentías, si no, es porque estás diciendo la verdad. Pero también había corrupción, o se hablaba con la persona que calentaba el fierro, que no lo caliente mucho para que no te quemes, y así podía haber. Entonces, los sistemas también pasaba eso, o sea, siempre habían problemas, ¿no? Entonces, el tema está que, ¿por qué? Porque se decía que la justicia era divina. Ahora ya no, pues ahora el tema está que los jueces, los fiscales también, ¿no? 65 del Código Procesal Penal, 122 del Código Procesal Penal, tienen la obligación de motivar sus disposiciones y requerimientos, y obviamente los jueces también sus autos y sentencias, ¿no? O sea, prueba legal casi no existe, ¿no? Todo tiene que ver con temas de racionalidad en la valoración de la prueba, ¿no? Ahí tienen ejemplos también que yo les decía de la prueba legal. 2 testigos del hecho y que tengan las características y honorables para acreditar un delito, ¿no? Imagínense qué subjetivo era eso, ¿no? O sea, era más fácil, ¿no? Ahora es más complicado, ¿no? Pero imagínense fácil, pero las arbitrariedades que habían, porque torturabas a alguien, si se supone que la reina de la prueba era la confesión, él aceptaba los hechos y ya terminaba el caso, según la prueba legal. Hoy día vemos cómo a personas que se dice que han cometido delitos declaran, ni bien los capturan, y no vemos un fiscal, no vemos un abogado, ¿no? En las cámaras salen los noticieros. ¿En qué valor puede tener eso? Ningún valor. Pues no hay garantía, ¿no? No hay ninguna garantía. Está en el Código Procesal Penal reglado, ¿no? Y bueno, hay muchas críticas respecto a esto hoy día, ¿no? Hay muchas críticas respecto a este tema hoy día, ¿no? Y bueno, las discusiones estos de la prisión preventiva, pero bueno, mire, para mí el tema de la prisión preventiva, la última vez que se modificó la regla de prisión preventiva fue con la ley 30.076, el 2013. El 2013, hace 6 años se modificaron. ¿Alguien dijo algo cuando se trataba de un imputado por robo con agravantes, un imputado por drogas, sobre la prisión preventiva? ¿Alguien dijo algo que estaban mal las reglas? Han pasado 6 años y hoy día quieren cambiar las reglas, ¿no?
quieren cambiar las reglas hoy día de prisión preventiva. La verdad que no es necesario. Hay países como Colombia